¿Es posible superar el resentimiento, el dolor y los sentimientos de venganza que nos dividen? Para el proyecto Arte para Reconstruir, la reconciliación no es una fantasía, sino una realidad. Por eso, trascendiendo el discurso y la teoría, creamos un espacio entre poblaciones consideradas adversarias en las lógicas de la guerra, civiles, veteranos de la fuerza pública y excombatientes de la guerrilla y los grupos paramilitares. Un encuentro que para muchos resultaba improbable y para otros imposible. No obstante, a través de herramientas basadas en arte y comunicación, abrimos nuevas posibilidades. En el proceso, cada persona tuvo la oportunidad de mirar hacia su interior y reconocer lo que se había roto, pero también los cambios de apertura, sanación y transformación. Desde algo tan sencillo como esta actividad de moldear la arcilla, ¿cómo podríamos moldear nuestra vida? Poco a poco se fueron reconstruyendo las relaciones quebradas y creando puentes para conectar las piezas rotas. Como símbolo para la reconciliación, nos hemos inspirado en la práctica japonesa kintsugi, o remiendo de oro, que nos invita a reparar los objetos rotos resaltando sus grietas. La práctica celebra la imperfección y la fragilidad, pero también la capacidad de recuperarse, de aprender y de hacerse más fuerte. Nuestro país está aún todavía con las heridas. Lo del plato es un ejemplo de que con paciencia le podemos poner empeño para hacer un buen trabajo, por decir así, en la construcción del plato y seguir avanzando, no perder la fe. Las piezas fueron expuestas en la exposición Encuentros Improbables, una exhibición que ha tocado los corazones de más de 500 personas en la ciudad de Medellín. Quedamos encantados, esto nos representa a todos con nuestras heridas, con nuestros problemas o discusiones que tenemos, ya sea laborales o en familia. Medimos el impacto de este modelo de reconciliación en donde logramos estos resultados. 100% creen que la reconciliación con los desmovilizados es posible. 9 de cada 10 participantes aplica alguna habilidad cuando tienen una emoción difícil o una memoria dolorosa. 100% reportan diferentes cambios en sus vidas luego de participar en los talleres. 46% de los visitantes de la exposición redujo su nivel de estigmatización comparado al momento previo a la muestra. La esperanza se alimenta de experiencias que nos revelan hasta dónde podemos llegar. El resentimiento, el dolor y los sentimientos de venganza se pueden superar si reconocemos la capacidad que tenemos todos de volver a conectarnos. Tú también eres parte de esta transformación. Me desperté en la clínica, veía todo blanco, estuve como 1 hora sin poder como ver la gente. Al momentico me dijeron que yo no iba a volver a caminar, que estaba en un hospital. Yo le decía a ese médico que mentiras, que él era un mentiroso, y entonces él me decía, mueva los pies a ver si los puede mover. Y yo hacía fuerza y que para moverlos no era capaz. Estábamos en un tiempo de que las balaceras eran continuas. A toda hora, a todo momento. Yo trabajaba en casas de familia por días. Pues que uno bien cansado y usted ahí. Hágale. Oiga, usted meme. Hágale. Ay, no, Descanse ahí. Espérame. Ya viene agotado. Me pasé la calle con otras personas y cuando pasé la calle me dijo un encapuchado, agilice el paso porque ya esto se va a prender. Y cuando él me dijo eso, alcancé a caminar por ahí 10 pasos cuando yo ya me vi en el suelo. O sea, la primera bala me dio a mí. Los paramilitares en ese tiempo estaban hacia abajo y ellos les estaban disparando a las milicias populares que estaban hacia arriba, que la bala mía vino de 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Al principio era todo cargadito. Ya después empecé a rehabilitarme, me dieron ganas de validar mi bachillerato.
porque yo apenas había estudiado hasta quinto. Empecé ya después a ser líder, una líder comunal de personas con discapacidad. Y ahí empecé a sanar como todo lo de adentro, a sacarme todo ese remordimiento que tenía y empecé a sanarme de las escaras, de las heridas, porque todo lo que yo guardaba por dentro lo estaba somatizando en esas heridas que me hacían la piel. O sea, por alguna parte tenía que salir como todo ese odio y ese rencor que tenía hacia la sociedad. Para uno ya decirle a las otras personas, esto sí se puede volver a empezar. Incluso mis hijos, cuando uno de ellos se dio cuenta de que yo no iba a volver a caminar, él decía, él tenía 9 añitos, él me decía, yo no quiero una mamá así. Y ahora en día él ya tiene 26 años y él se siente orgulloso de la mamá que tiene. Él llega, me ve por ahí, eso, picos por allí, por allá, es muy hermoso. Ahora mi hijo, que ya tiene, el de 4 años y medio, ya tiene ahora 21 y son unos amores. Pues yo digo que es una bendición tener esa familia que tengo ahora. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Lucía Carbonell y hago parte del equipo de la Fundación Prolongar. En nombre de la Fundación y de las y los autores del libro, queremos darles una cordial bienvenida al evento de lanzamiento de Arte para Reconstruir. En nombre de la Desde el 2018, la Fundación inició Arte para Reconstruir, tras ser el único proyecto ganador en Colombia del Fondo Global de Reconciliación de USAID para dicho año. Desde entonces hemos consolidado un modelo para la reconciliación en Colombia que acoge las necesidades de las personas y de las comunidades, que integra metodologías basadas en el arte y la comunicación y que propone nuevas formas de medir y evaluar rigurosamente sus resultados. Hoy, gracias al generoso apoyo de USAID, la Fundación Konrad Adenauer Colombia y al trabajo del equipo de la Fundación Prolongar, estamos lanzando el libro que sistematiza esta experiencia para seguir contribuyendo a la transformación social y la reconciliación. Agradecemos a todas las personas y organizaciones que han hecho posible el proyecto Arte para Reconstruir y a las más de 100 personas participantes, víctimas civiles, veteranos retirados de la fuerza pública y personas en proceso de reintegración. El libro lo hicimos con la editorial Punto Aparte, en una apuesta artística, visual y de contenido sobresaliente. En el libro no solamente sistematizamos el modelo Arte para Reconstruir, sino que hacemos una apuesta estética que acompaña los contenidos por medio de fotografías, gráficos e infografías que nos permiten acercarnos a la esencia del modelo de reconciliación. Las autoras y autores María Elisa Pinto, Renata Serna, Federico Mejía, María Reyes, Natalie Méndez y Andrés Casas agradecen especialmente su presencia el día de hoy. Además de dar a conocer el modelo de Arte para Reconstruir, consideramos que esta es una oportunidad para hablar sobre la construcción de paz en Colombia. Hoy más que nunca, creemos que la reconciliación es un camino y un proceso necesario para reconstruir las fracturas y las heridas profundas que vivimos en nuestro país. Invitamos a cada una y cada uno de ustedes a que hagan comentarios y preguntas a través del chat. Gracias. A continuación, le damos la palabra al señor Stefan Wright, representante para Colombia de la Fundación Konrad Adenauer. Hola, muchas gracias, Luisa. Pues solamente quiero extender un pequeño saludo por parte de la Fundación Konrad Adenauer a todo el equipo de Prolongar, a todos los panelistas que nos acompañan hoy en el conversatorio, por supuesto a todos los participantes del proyecto y los seguidores y oyentes que nos escuchan en las redes. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana, demócrata cristiana. Llevamos más que 55 años trabajando en Colombia.
y tenemos presencia en casi 90 países en el mundo. Y pues la misión de la fundación es apoyar pues el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo, en Alemania, Europa, en los países donde trabajamos. También sabemos que la paz es la condición sine qua non. O sea, sin paz no existe democracia, no existe desarrollo sostenible, no puede existir un Estado de Derecho. O sea, es como la condición sine qua non que necesitamos. Y entonces también como fundación estamos apoyando procesos de paz en todo el mundo, como por ejemplo mis colegas en los Balcanes, en Alemania también tenemos lamentablemente por la historia que tenemos varios procesos de reconciliación, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de la dictadura de la Alemania del Este, de la Alemania comunista también, que no fue como un conflicto abierto, pero también un conflicto, un enfrentamiento que también dejó muchas heridas. Y hasta hoy en día estamos todavía continuando este proceso de pues, trabajar en la memoria y el proceso de reconciliación. Entonces, en Colombia también, cuando se cerró el proceso de paz, también apoyamos desde el principio este proceso y trabajamos desde el principio también con Prolongar en iniciativas como también el primer informe sobre la guerra escondida, una investigación sobre el tema de minas antipersonales y ahora con este nuevo proyecto Arte para Reconstruir, que para mí es un proyecto importantísimo para esta fase del proceso de paz. Pues no hace falta que cuente mucho más, ¿no? Hemos visto el video y el testimonio de la participante que habla por sí mismo, que para mí es muy, muy, muy impresionante. También los resultados que nos brinda, ¿no? La metodología innovadora que tiene la publicación que estamos lanzando hoy, es impresionante. Entonces se trata de darle como más visibilidad para que se aplique, para que conozca. Creo que el producto en sí, la herramienta, ha quedado muy, muy bien y quiero felicitar a María Elisa y a todo el equipo de Prolongar y a todos los participantes, todos los que han apoyado esta iniciativa. Es realmente impresionante ver cómo ustedes desarrollan como una metodología que logra como integrar como personas que estaban en distintos bandos, ¿no? en el conflicto, como las víctimas civiles, como se mencionó antes, los veteranos de la fuerza pública y excombatientes, sea de la guerrilla o de los paramilitares. O sea, como superar la lógica de la guerra con una herramienta así y fortalecer el proceso de reconciliación en Colombia. Yo quiero invitar a todos los oyentes y seguidores a leer la publicación, obviamente, pero también a visitar el micrositio, donde también hay más explicaciones y testimonios impresionantes de los participantes y también alguna otra recomendación para la política pública, pues, que eso también se trata, ¿no? Se trata también de una política pública que facilite el proceso de paz y el proceso de reconciliación. Pero también creo que con esta publicación tenemos como una herramienta muy, muy, muy práctica y muy concreta. Entonces, pues quiero agradecer a todo el equipo de la Fundación Prolongar, María Elisa, todo el equipo, también a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que también han acompañado esta iniciativa desde el principio, y por supuesto a los participantes, porque sus historias de vida nos han permitido sensibilizar y movilizar a la ciudadanía. Quiero cerrar aquí. Quiero también pues, decir que la Fundación Konrad Adenauer, que eso solamente es como un paso importante, tenemos la herramienta, de ahora en adelante se trata de aplicar eso y darle como más reconocimiento, aplicación en todo el territorio de Colombia, todas las poblaciones que lo necesiten. Y aquí nos van a encontrar también a su lado como aliado en este proceso. Muchísimas gracias por invitarnos a nosotros, por poder participar en esta iniciativa y pues que tengamos como un conversatorio interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Stefan Haidt, por tus palabras. Invitamos cordialmente a María Elisa Pinto García, directora ejecutiva de la Fundación Prolongar,
coautora y editora del libro, a presentar las ideas claves de esta publicación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues estamos viviendo un momento muy difícil en Colombia. Hoy justamente Arturo Charria, un colega al que aprecio mucho, decía que a veces se nos acaba el aire de tanto suspirar por los acontecimientos, no damos abasto. La pandemia, el asesinato de líderes, las masacres, el abuso de la fuerza que quita vidas, y así podríamos seguir en una lista interminable y muy dolorosa que de pronto nos hace pensar que nuestro país es una pieza que no tiene arreglo. No obstante, pues los últimos 2 años en los que hemos implementado el modelo Arte para Reconstruir nos han demostrado que aunque haya fracturas profundas, sí es posible reconstruirnos. Y no se trata para nada de un saludo a la bandera ni de transformaciones superficiales, estamos hablando de cambios muy significativos que quisimos compartir en este libro como una semilla de esperanza, pero también como una semilla que muestra caminos posibles que han mostrado su efectividad gracias a las mediciones que hemos hecho. Entonces, bueno, durante los últimos 2 años y gracias también a la presencia y al gran trabajo de un equipo interdisciplinario de 23 personas que hoy estoy representando, y gracias también, por supuesto, al apoyo de los grandes aliados que hemos tenido como USAID y la Fundación Konrad Adenauer, asumimos un gran reto y es el de conectar lo que ya han dicho las personas anteriores a mí, a 3 poblaciones muy distintas y que podrían considerarse como enemigas en el marco de la guerra. Estamos hablando por un lado de veteranos de la fuerza pública, del ejército, de la policía. Estamos hablando por otro lado de víctimas civiles del conflicto armado y finalmente también trabajamos con personas en proceso de reintegración que pertenecieron a las guerrillas o a los grupos paramilitares. Asimismo, quisimos involucrar al resto de la ciudadanía en Medellín y con una muestra museográfica que llamamos Encuentros Improbables, logramos llegar a más de 500 personas en esa ciudad. Entonces, pues nuestro libro sistematiza toda esta experiencia y comparte reflexiones, algunos enfoques, apuestas que hicimos en la implementación, así como la medición transversal que aplicamos y que habla muy bien de los resultados que logramos. Es un libro que, como decía Lucía, gracias a la alianza que hicimos con Punto Aparte, es una apuesta estética y visual muy bella, pero sobre todo que recoge la esencia de nuestro quehacer en la Fundación Prolongar. Entonces, bueno, queremos comenzar este conversatorio dejándoles 3 mensajes claves de este libro y voy a entrar en materia de una vez, hablándoles entonces del primer mensaje. Entonces, el primer mensaje es: el arte y la comunicación son vehículos esenciales para la reconciliación. Y para eso nos apoyamos en una literatura extensa sobre el tema y en evidencia a nivel mundial que nos señala lo central que es cambiar los patrones culturales y emocionales de las sociedades que han pasado por un conflicto armado. En la guerra, por ejemplo, normalizamos una visión binaria de la realidad. Normalizamos una lógica amigo-enemigo que nos hace pensar que hay violencias buenas. Y por supuesto que nada de esto es normal, y también lo que la evidencia mundial ha demostrado es que esto no se cambia a través de conductas racionales, sino que es necesario cambiar patrones emocionales. Y es aquí donde el arte y las artes expresivas o los lenguajes expresivos se convierten en un aliado muy importante, porque nos permiten abordar la dimensión emocional y muchas otras dimensiones de los seres humanos, y es por ello que resultan tan estratégicos para la transformación y para la reconciliación. Entonces, en Arte para Reconstruir, las metodologías que usan el arte y la comunicación van más allá de ser actividades para ocupar el tiempo libre o para distraernos. En general, pues son actividades muy importantes que nos permiten, desde el plano vivencial, hacer cambios integrales y profundos de comportamientos, de ideas fijas en una sociedad como la colombiana, que ha vivido por tanto tiempo un conflicto o que tiene también expresiones de inequidad tan fuertes. Este libro entonces es una invitación a darle prevalencia en la agenda pública a estas iniciativas basadas en arte y a que aquellas organizaciones que trabajen en temas similares conozcan el valor de estas iniciativas y si pueden las incorporen.
Paso entonces al segundo mensaje clave, y es que existen múltiples reconciliaciones posibles, como lo dice el título de nuestro libro. Entonces, lo primero es que hablamos de reconciliaciones en plural, porque creemos que nos incluyen a todos y no solamente a los actores del conflicto armado. Colombia es una sociedad estratificada que está dividida en muchos sentidos, en donde el racismo, el machismo, el clasismo y la desconfianza absoluta en el otro se han vuelto normalidades de hace décadas. Ninguno de estos fenómenos nació con la guerra, sino que se acrecentó con la guerra. Y el fin del conflicto con las FARC nos ofrece la maravillosa oportunidad de enfocarnos en estas fracturas y de enfocarnos en esas reconciliaciones del día a día, en donde todos tenemos una responsabilidad, pero en donde todos también podemos aportar y cambiar. Y también, por otro lado, hablamos de reconciliaciones en plural para hacer referencia a 3 niveles o dimensiones de la reconciliación, que son, en primer lugar, la reconciliación individual, en segundo lugar, la reconciliación interpersonal y, en tercer lugar, la reconciliación comunitaria. Creemos que un primer paso consiste en mirar hacia adentro y en un trabajo de introspección, reconciliarnos con nuestras heridas y reconocer que todos hemos estado rotos y que esa reconciliación individual y personal es un aporte importante y una de las tantas reconciliaciones posibles. Pero también pues está la reconciliación interpersonal, en donde ya busco crear puentes y conectar con personas que piensan diferente a mí, personas con las que he tenido un conflicto, o personas sobre las que tengo un prejuicio tan fuerte que ni siquiera me imagino tener una relación con esa persona. Finalmente está pues la reconciliación comunitaria, la reconciliación como sociedad colombiana, en donde invitamos a que la reflexión gire en torno a reconocer las fracturas que tenemos como sociedad, pero también aquellos pegamentos y recursos que podemos usar para comenzar a remendarnos y reconstruirnos. Nuestro libro invita también a todas las personas a que se pregunten cómo pueden aportar a estas reconciliaciones múltiples y posibles. Finalmente, el tercer mensaje es que en Arte para Reconstruir no solo fuimos testigos de la transformación, sino que también, un segundo que se me perdió no solo fuimos testigos de la transformación, sino que buscamos medir nuestro impacto y trabajamos con base en evidencia. ¿Esto qué quiere decir? A lo largo del libro ustedes van a encontrar diversos testimonios muy conmovedores además y que nos hablan de manera muy contundente sobre las transformaciones que logramos, y les voy a compartir hoy 2 como para que queden muy antojados y se den cuenta de lo que logramos. Este es uno. Cuando estábamos acostados en el piso, yo empecé a perdonar a mi cuerpo, a mis ojos por lo que no debía ver, a mis oídos por lo que no debía escuchar, a mi boca por las palabras que dije, a mis pies que me llevaron donde no debía estar. Entonces me pedí perdón a mí. Este es un testimonio de un veterano retirado de la fuerza pública. Y les comparto este otro. A mí prolongar y todo este proceso que hemos desarrollado me permitió mirar al otro como un ser humano y dejar a un lado esa mirada como militares, exguerrilleros, civiles. No, eso para mí queda a un lado. Yo ya veo al otro como un ser humano, como una persona que tiene unas emociones, unos sentimientos y que siente dolor igual que yo, independientemente de donde haya estado. Entonces, pues claramente son testimonios muy poderosos que nos hablan de las transformaciones que logramos. Sin embargo, no nos quisimos quedar solo en eso y adelantamos también encuestas y observaciones etnográficas que nos permitían y nos permiten dar cuenta como de los resultados obtenidos. Entonces, así, por ejemplo, logramos que 9 de cada 10 participantes aplique alguna habilidad en términos de regulación emocional, ejercicios de respiración, cuando tiene una emoción difícil o cuando tiene un recuerdo doloroso. Y logramos que el 100% después del proyecto, del 100% de los participantes, crea que la reconciliación con los desmovilizados es posible. Y aún más, el 100% de las personas después del proyecto están dispuestas a que sus hijos estudien con hijos o hijas de excombatientes, por ejemplo, que es una manera como mucho más
evidente y visible de esa apertura a la reconciliación que significa. Entonces, pues aunque evaluar cuantitativa y cualitativamente estos procesos intangibles no fue para nada un reto sencillo, nuestra experiencia indica que no solo es posible, sino también deseable, por 3 razones. Porque se posibilita escalar estas metodologías y ampliar su impacto, que es lo que estamos haciendo, le estamos transmitiendo esta metodología a 5 instituciones a nivel nacional. Evita el desperdicio de recursos y esfuerzos preciados en estos temas. Y además, pues resalta el valor de estas iniciativas que a veces se tienden a ver como accesorias o como superfluas. Entonces, pues termino diciendo que este libro no es para nada solo una descripción de lo que sucedió. El libro en sí mismo es una apuesta para reconciliar varios mundos: el mundo del arte, de la medición, de la tragedia de la guerra y la esperanza de la reconciliación. Es un esfuerzo por sistematizar un modelo que funciona y que resulta un insumo importante no solo para las instituciones del ecosistema de paz, sino también para todas aquellas personas que busquen aportar a las múltiples reconciliaciones posibles desde sí mismos, desde su familia, desde sus equipos de trabajo y sus organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Elisa. A continuación, damos inicio al conversatorio en el que contaremos con la participación de Angélica Redberg, profesora del Departamento de Ciencia Política, directora de la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes y directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz; Camilo Arango, responsable de Construcción de Paz en Confama; Leonel Narváez, fundador y director ejecutivo de la Fundación para la Reconciliación; Sergio Arango, participante de Arte para Reconstruir; y también contaremos con la moderación de María Elisa Pinto, directora ejecutiva de la Fundación Prolongar, y Renata Serna, directora de Metodologías de la Fundación Prolongar. Bueno, entonces vamos a comenzar así de una vez este conversatorio. Quisiera hacerles una primera pregunta general que recoge un poco como yo empecé mi intervención, y es el momento difícil por el que estamos pasando en Colombia. Hoy un día especialmente también muy duro al conocer esta noticia del abuso de la fuerza por parte de la policía y del fallecimiento de este ciudadano. En fin, entonces pues, ¿por qué en medio de este contexto pandémico, además de una difícil situación política, social, económica, por qué es importante hablar de reconciliación en estos momentos y dónde podemos encontrar oportunidades para reconciliarnos? Esa sería la primera pregunta que les quisiéramos hacer. Asumo que arranco yo porque me nombraron primero. En primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a la Fundación Prolongar, a María Elisa, y también a la Fundación Konrad Adenauer y a USAID por un lado, por apoyar ese proyecto y también por invitarnos esta tarde. Pues es muy grato para mí, me alegra que digamos que entre los videos y mi presentación ahora haya pasado un tiempito, porque me permitió recomponerme. Yo no sé ustedes, pero digamos, yo llevo muchos años trabajando este tema, pero estos testimonios a mí me conmueven una y otra vez, y me recuerdan la pertinencia del trabajo de quienes realizamos, digamos, del trabajo que realizamos quienes trabajamos en este campo tan, por un lado, tan ingrato, pero también tan alentador como es el de la construcción de paz. Agregaría a la lista de pesares que tenemos hoy, María Elisa, digamos, el paso de alias Timochenko por la JEP negando el reclutamiento de menores, que también me parece una tragedia muy grande en términos de abordar los procesos de reconciliación que pasan por la verdad. Quisiera quizás arrancar, bueno, en primer lugar, digamos, hay un cantante de soul norteamericano que a mí me encanta, que se llama Billy Ocean, que en 1986, cuando yo estaba en el colegio, sacó una canción que se llamaba When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Es decir, la idea de que cuando las cosas se ponen difíciles es cuando sacan más nuestras ansias y nuestra necesidad de reaccionar y construir sobre lo difícil. Y yo creo que quiero hacer mías esas palabras hoy, porque siento que es justo cuando se pone complicada la cosa que tenemos que recurrir con mayor fuerza a todas las herramientas a nuestra disposición
y el trabajo que ustedes realizaron, por el cual los quiero felicitar, porque realmente es muy bonita la publicación y también es muy, muy sentido y muy profundo el trabajo que hicieron, va justamente en esa dirección. Yo creo que Colombia hoy, digamos, está siendo muy golpeada por la situación de pandemia, como también a nivel mundial, pero antes de la pandemia ya había muchísimos problemas, como todos sabemos, el proceso de paz, si bien a nivel internacional sigue siendo visto como una luz de esperanza, como lo dijo el secretario general de la ONU en su momento, Ban Ki-moon, y a pesar de que ha hecho logros importantes, pues evidentemente enfrenta gigantescos retos en términos de la profundización, en términos de generarle seguridad a las personas en los territorios, generar transformaciones importantes en la sociedad colombiana. Y creo que es en momentos así en los cuales tenemos que hablar sobre todo ahora es que tenemos que hablar de la reconciliación y de las oportunidades que nos brindan en la cotidianidad de implementarla. La reconciliación no ocurre a nivel legal. Yo sé que a los colombianos nos fascina, digamos, resolver todo con leyes y tenemos una enorme confianza en que las leyes nos arreglan la vida, pero quizás valga la pena recordar las muchas sabidurías de Antanas Mockus, por ejemplo, quien decía, listo, sí, la parte legal es importante, pero como ustedes también lo han dicho, lo cultural y lo emocional que nace muy del individuo y de nuestro colectivo inmediato es muy importante también, y ahí hay miles de oportunidades para practicar a diario la reconciliación. Me alegra mucho que el trabajo de ustedes construya sobre lo que, digamos, por lo menos hace 10 años vienen haciendo diferentes grupos de investigación y me incluyo ahí tratando de entender en qué consiste la reconciliación, qué significa para las personas y también cómo se logra. Desde ese punto de vista, una de las fortalezas del trabajo que ustedes nos presentan es que, por un lado, ofrecen una definición con la cual me gusta mucho, es distinta a la que yo uso, pero me gusta mucho porque tiene esa dimensión de reconciliar, es transformar, lo tengo anotado aquí, es la necesidad de transformar el conjunto de creencias, actitudes, percepciones y emociones desarrolladas en el marco del conflicto armado por los distintos actores. Eso me parece que es muy atinado porque apunta a esa idea de que algo tiene que cambiar. La reconciliación no puede ocurrir si todo sigue igual, si todos seguimos iguales. Y creo que eso es algo con lo cual puedo estar 100% de acuerdo. Me gusta también del trabajo de ustedes el que hayan involucrado grupos diversos, combatientes de diferentes fronteras. Creo que eso es ese es un lugar de encuentro muy importante. No creo que sea el único lugar, porque yo creo que en la sociedad también las personas que no han tenido experiencia directa con la guerra tienen tareas y contribuciones que hacer a la reconciliación, pero esa selección que ustedes hicieron creo que es muy, muy, muy atinada y debe conocerse mucho más, porque muchas veces personas que ni siquiera han, digamos, sufrido la guerra se ponen fácilmente de un lado o de otro y pasan por encima de estos ejercicios de acercamiento entre personas que lucharon de lados distintos. Otra cosa que me gusta del estudio de ustedes es que hacen evaluación y monitoreo. Esto me parece fundamental. Yo creo que el mundo de la construcción de paz y específicamente de la reconciliación tiene muchísimas nociones normativas y tiene muchísimas creencias de muy buena fe que no son sometidas a un juicioso examen empírico. Y digamos, ahí sí yo peco o me destaco por científico social. Yo siento que tenemos que someter nuestras creencias y nuestros supuestos a examen para saber si realmente lo que creemos que pasa, pasa. Y si no, tenemos que entender por qué, justo para hacer lo que ustedes hacen, que es proponer todo un plan de trabajo para producir esas transformaciones de las cuales ustedes hablan. Yo creo que dejo por ahí, por ahora, mis observaciones iniciales. Reitero mis felicitaciones al equipo editorial y al equipo de investigación y también al equipo que diseñó este hermosísimo libro que tengo sobre mi escritorio. Muchas gracias y seguramente continuaremos la conversación con otras oportunidades de intervenir. Camilo, ¿te animas a seguir? Claro que sí, un saludo para todos y para todas, Angélica, al padre Leonel, a Sergio, un placer compartir de nuevo este espacio. Nos conocimos en algún momento en una visita por aquí a uno de los parques de Confama y sobre todo a la Fundación Prolongar por esta investigación y por este trabajo que nos están presentando y regalando hoy como país. Me uno definitivamente a la reflexión que ya lideraron tanto María Elisa como Angélica
sumando un par de elementos adicionales. Y ahorita una colega, Luisa Sierra, que además está en el proceso de transferencia de conocimiento en el equipo de la Alcaldía de Medellín, me hacía caer en cuenta que paradójicamente estamos conmemorando en Colombia la Semana por la Paz, en Antioquia el Mes por la Paz, y hoy particularmente el Día Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, qué tan importante que podamos llevar esta reflexión y esta conversación en torno a estos retos de la reconciliación, que como decía Angélica, creo que el principal valor que tiene el libro y el trabajo de ustedes como fundación es ayudarnos a construir algunas luces de cómo lograr esas posibles reconciliaciones. Yo creo que esa es la segunda idea más potente, y es no hablar de una sola reconciliación, sino de muchas posibles reconciliaciones. Y que creo que esa es la idea, particularmente que a nosotros, desde Compama, nuestro proyecto de construcción de paz, nos enamoró muy rápido de este proyecto. Cuando conocimos a María Elisa, conocimos al equipo maravilloso de la Fundación y conocimos esta apuesta que tenían de trabajo en Medellín el año pasado, vimos en la experiencia de los participantes, que pudimos compartir ya algo en los videos al inicio, justamente una oportunidad de entender cómo superar el odio, de entender cómo se pueden construir diversos caminos de reconciliación. Y sobre todo una idea muy poderosa que está en el libro y que yo creo que aporta la primera pregunta que nos hacía María Elisa, de dónde encontrar oportunidades para la reconciliación. Me voy a permitir leerla literalmente. Dice: cada persona traza un rumbo particular con unos tiempos y unos ritmos propios. Y yo creo que eso ha sido una idea súper potente para nosotros como organización, también en una reflexión interna que este ejercicio de la Fundación nos permitió llevar a cabo el año pasado de la mano de la Fundación, y también la reflexión que le proponíamos a los trabajadores, a las familias de las empresas afiliadas a nuestra organización, en este caso pues una caja de compensación en Antioquia, pero que pretendíamos retomar este mensaje de la Fundación y tratar de transmitirlo a muchas otras personas. Entonces, muchas gracias por la invitación y seguimos aquí en la conversación. ¿El padre Leonel se anima, o Sergio, quien quisiera seguir? Sí, perdón, estaba encendiendo el micrófono. Quiero animarme muchísimo, primero a felicitarlos, porque es un bellísimo libro, y no solo por la hechura, sino sobre todo por los contenidos tan profundos que tiene. Felicitaciones de verdad porque veo que obtuvieron muy buenos resultados. Y bueno, invitarlos a que esto ojalá se pueda practicar en muchas partes de Colombia. O sea, mil gracias entonces a la Fundación Prolongar. Yo también me uno al dolor de todos ustedes hoy por todo lo que está pasando en estas semanas, como que nos toca repetir, pucha, otra vez, otro día con más masacres, y eso duele demasiado. Y sí, yo pienso que la metáfora que utilizaron ustedes de la práctica Kintsugi, de la pieza rota, pues Colombia sigue siendo una pieza rota. Y sin duda ustedes le apuntaron muy bien a cómo reparar, ¿sí?, esa pieza rota. Una escritora hace unos 20 años escribió que ya el Homo sapiens como que se está acabando, y lo que está comenzando es el Homo reparans, la persona o las personas que recuperamos ese instinto por reparar, por remendar, por rehacer las cosas. Y ese es un instinto humano muy, muy adentro de nosotros. Pero yo quisiera insistir sobre un tema que pues, también yo desde la Fundación para la Reconciliación venimos trabajando, y es un tema que aprendimos de una enfermera por allá de vereda que nos decía que lo primero que hay que hacer con las heridas es hacerle desinfección, hacerle profilaxis, decía ella. Y un campesino decía que cuando uno va a comprar el pegante, lo primero que dice el pegante es limpie bien las partes. Esa es la primera indicación para que un pegante pegue. Y desafortunadamente esta vasija de Colombia rota no le hemos logrado limpiar todavía las partes. Y no hemos podido encontrar como qué es lo que puede hacer para que limpien las partes, para que tantos pegantes que hemos propuesto como que peguen.
Y yo creo que ahí está en gran parte el secreto de lo que tendremos que hacer, de las oportunidades que tendremos entre todos, encontrar cómo hacer la profilaxis de estas heridas, de estas rupturas que tiene Colombia. Muchos historiadores coinciden en que Colombia es un país de herencias, de odios heredados, odios heredados. Y yo pienso que la gran tarea está por romper esa perversa fuerza de los odios. Realmente, cuando uno se pone a mirar, y de pronto lo podemos ver después en el segundo momento, las estadísticas de fiscalía y medicina legal, eh, las grandes violencias de Colombia, los grandes porcentajes, sobre todo de violencia interpersonal, vienen causadas o motivadas por lo que se llama el ajuste de cuentas o la venganza. Es decir, esos odios que todos cultivamos por dentro. A mí me llama mucho la atención de que desafortunadamente estos odios heredados se cultivan arriba desde las élites, y las élites han sabido adoptar algo que algún autor que se llama Roger Haydet, que dice que existe la economía política del odio. Y entonces esa política del odio tiene las formas de producción, de distribución, de mercadeo y de consumo. Y el odio en Colombia se produce, se distribuye, se mercadea y se consume como si fuera un producto económico. Pero, ¿qué pasa con ese odio? Y es que ese odio se reproduce en las bases, y desafortunadamente tenemos que decir que en Colombia también hay una cultura de odio y cultura de venganza. Yo quisiera solo dejar ahí y decir que sí, de verdad, ustedes han comenzado a encontrar, digamos, esos procesos para hacer profilaxis, para hacer limpieza. Y qué bueno que podamos seguir encontrando formas de que este pegante de la paz nos pegue a todos. Muchas gracias, Padre Leonel. Sergio, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos y todas, para los compañeros que nos están viendo en este momento, para todas las personas de la Fundación Prolongar, todos los participantes del debate Quisiera como decir que este libro es una muestra de algo que se puede, de algo que como participante no lo había visto. No había visto ese camino para poder llegar a reconciliarnos, a buscar una partecita de reconciliación en la sociedad, que es un camino difícil, es un camino que nos presenta muchos baches, se puede decir, pero esos baches hay que ir controlándolos, en la medida de que a veces en los mismos discursos generamos violencia, en los mismos discursos llevamos a la gente al odio, a la represión con el otro. Sé que hay personas que son difíciles de controlar esas emociones, pero con este proyecto Arte para Reconciliar nos muestra que todo es posible, que no hay nada difícil en la vida, que solamente, como lo dicen los campesinos, hay que buscarle la comba al palo para seguir. Si no encontramos esa comba al palo, tendríamos que seguir con una sociedad que se está destruyendo ella misma. Una sociedad que, a pesar de que se nos presentan adversidades peores, en ocasiones somos tan fuertes que salimos avantes a ella, como en este tiempo que estamos pasando de la pandemia. Que a pesar de eso, seguimos luchando para buscar un camino mejor entre todos. Pues yo, con todas las experiencias que he tenido, con todo lo que he vivido,
Y con los aportes que ustedes dieron en el libro, yo digo que si cada uno piensa qué es lo que tiene que sanar en su interior, yo creo que podríamos sacar una sociedad mejor. Eso es todo. Gracias, Sergio. Te habla Renata, ahí. Voy entonces a retomar yo, a continuar con la próxima pregunta. Y bueno, pues buenas noches para todos y todas. Pues me conmueve además que Camilo haya justo leído esa cita. Me conmueve mucho porque, como mencionó María ahorita, María Elisa mencionó ahora, el modelo de reconciliación propone pues 3 niveles, ¿no? El individual, el interpersonal y el comunitario. Y yo quería ahora como hacer énfasis en que la reconciliación empieza pues por cada uno, ¿no? En ese nivel individual proponemos que la persona tenga la posibilidad de reconciliarse con su historia de vida, consigo mismo, ¿no? Y como decía el padre Leonel, sanar esas heridas que todos tenemos para luego trazar ese camino de la relación, de la construcción del diálogo positivo, del cambio de los prejuicios, de la comunicación empática. Y en esa importancia de ese camino individual, quería como mencionar rápidamente el caso de una mujer participante de nuestro primer proyecto en Caquetá, que ella en realidad al principio del proyecto no quería estar, pues era como muy reticente. Al final le dijimos pues que nos diera como una oportunidad al proyecto. Continuó y continuó y continuó. Simplemente ella, en el momento del grupo, el encuentro entre los grupos, decía que no se sentía preparada y lista para encontrarse con sus adversarios. Y desde ese momento para nosotros fue súper importante comprender justamente pues que estaba perfecto, que no por eso no se iba a reconciliar o no por eso no daba un paso, ¿no? Y era esta reflexión de, pues esta reconciliación es única para cada persona, para cada uno. Tiene un tiempo, unos ritmos y una forma particular. Y uno de estos hallazgos y de estos mensajes para nosotros claves es, y la reconciliación no es un asunto solo de las personas que han vivido la guerra directamente, ¿no? Sino de todos y de todas. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es su aporte? ¿Cómo es esa reconciliación para usted? ¿Usted cómo la vive? Esta mujer, en vez de ir al encuentro, lo que sintió a través de todo el proceso de los talleres fue la importancia de ir al territorio. Para ella la reconciliación empezaba yendo a ese lugar donde la mina había matado a su esposo, a su tierra. Y eso fue impresionante. Eso fue para ella como absolutamente liberador y bueno, quería como hacer énfasis en esos 3 niveles y por tanto preguntarles a ustedes cómo ven esos niveles, cómo ustedes consideran que sabemos que hay otros enfoques y otras organizaciones que también trabajan en la reconciliación más desde el modelo de lo colectivo, ¿no? Tal vez no un proceso que parte desde lo individual, pero pues nos gustaría escuchar ustedes cómo lo perciben y desde su experiencia qué caminos alternativos se pueden recorrer para la reconciliación. Entonces, el que quiera empezar, o si Angélica también quiere empezar de nuevo. Bueno, sobre esa pregunta, Renata, tengo
digamos, varias observaciones y voy a arriesgarme a seguir la metáfora del campesino del que habló el padre Leonel, porque yo creo que sí es cierto que para que pegue hay que limpiar la vasija, pero también yo creo que el pegamento puede limpiar. Es decir, yo creo que no necesariamente solo cuando estemos listos internamente podemos entrar en procesos de reconciliación. Yo creo que hay una suerte de reiteración que nace del contacto, de las instituciones que nos acercan, de las prácticas que vemos en otros que pueden generar en nosotros cambios importantes. Y en ese sentido creo que la cosa no necesariamente solo va, no, y aclaro, no solo, sí va muchas veces, pero no solo va de un proceso interno hacia el contexto social más amplio, sino que puede generarse también en dirección opuesta. Ciertamente así funcionan muchas sociedades donde muchos individuos que uno diría no han hecho el proceso de sanación, no se han perdonado a sí mismos, no han hecho, digamos, claridad sobre lo que ocurrió, de todas maneras logran convivir en paz, porque a nivel más amplio social o incluso a nivel institucional hay espacios de encuentro ya, hay nuevas normas, hay leyes que promueven el acercamiento, que evitan la separación, y creo que eso también puede funcionar, digamos, ahí hay a veces el tiempo y la reiteración del contacto generan procesos de acercamiento. Digamos, quería como decir eso, digamos, sí creo que los tres niveles son importantes, no necesariamente son secuenciales y no necesariamente se pueden, yo creo que no solamente la reconciliación no solo ocurre cuando todos los individuos han hecho un proceso de sanación. Yo no sé si está siendo súper controvertido lo que estoy diciendo, pero yo en serio creo que la gente, incluso la gente muy amargada, la gente muy resentida, la gente con recuerdos muy malos, de todas maneras a veces logra convivir si las instituciones y el contexto lo facilitan. Y en ese sentido creo que hay una cosa que me gustaría resaltar que tiene que ver con la pregunta de, bueno, listo, o sea, ocurren estos niveles, ocurren los siguientes procesos, pero yo creo que lo más importante para que haya una reconciliación duradera es que pasen cosas. Es decir, la reconciliación no ocurre en un vacío histórico o político o cultural y económico. La gente tiene una idea de que hay una relación entre reconciliación y acción. Necesita percibir que pasa algo para estar dispuesta a reconciliarse. Digamos, en los trabajos cualitativos que nosotros hemos hecho hace ya muchos años, encontramos que reconciliación para algunos puede significar que el Estado cumpla o que vuelva a haber una cancha deportiva en el pueblo o que alguien pare de mirarlo a uno rayado. Es decir, son cosas muy concretas a veces y a veces también son cosas muy estructurales como implementar un acuerdo, como llevar a cabo una política pública, pero al fin y al cabo son acciones concretas las que generan la disposición a la reconciliación. Y creo que eso no hay que olvidarlo, digamos, más allá de los niveles, insisto, la reconciliación no ocurre en un vacío y requiere de una acción concreta. Creo que lo dejo ahí. Yo me animo a seguir. Yo me conecto con la idea de Renata sobre los niveles de la reconciliación, un poco también como de la experiencia que pude tener en diferentes momentos de relacionamiento con el proyecto. Porque yo creo que al final la idea más potente que a mí me queda de los diferentes niveles de reconciliación que se resumen y se cuentan detalladamente en el libro, tiene que ver con que la reconciliación en un contexto como el nuestro y quizás en un conflicto de tan larga duración y con tantas complejidades como el nuestro, de verdad es un asunto de todos. Y es una reflexión en la que nosotros quisimos, digamos, como participar durante el año 2019, a partir incluso de unos articulitos muy sencillos que publicamos en una revista y donde recogimos además un artículo con una colaboración que nos hizo el padre Leonel. Y es una anécdota muy particular que tuvimos en la organización. Y fue que nos habíamos propuesto tener una revista sobre temas de reconciliación, así lo habíamos propuesto inicialmente,
proponer una conversación en el departamento de Antioquia sobre temas de reconciliación. Y la primera tentación que tuvo el equipo de trabajo, yo hacía parte de ese equipo, fue construir una revista que trajera, ustedes ya se la imaginarán gráficamente como la hicimos al principio, incluso era una revista pues estéticamente muy bonita, pero una revista en blancos y negros. Yo rápido llamé a una colega, Juliana, que ha trabajado conmigo muchos años, que me conectara con Jesús Abad, y Jesús Abad nos aportó unas fotografías y trajimos un artículo del padre Francisco de Rux y le proponíamos al padre Leonel que nos trajera una reflexión. Y cuando nos sentamos con el equipo editorial de la revista, nos dijeron, oye, pero la reflexión es solamente, la reconciliación es solamente esta reflexión en torno a ese escenario político. Quizás eso nos está distanciando de entender otros niveles. Y como equipo de trabajo nos devolvimos a hacer una segunda revista, una tercera revista, y les digo que apenas en la cuarta revista que logramos sacar adelante, tuve un par de conversaciones, como decía, con el padre Leonel en ese proceso, nos dimos cuenta que existían no solamente diferentes niveles, sino, como decía la cita que les compartí ahorita, unos tiempos y unos ritmos propios, pero que definitivamente esos niveles y esos ritmos propios nos permitían comprender y proponer una reflexión en torno a la reconciliación como un asunto realmente de todos. Y yo creo que, insisto, es para mí la idea más potente que propone el proyecto que ustedes pudieron desarrollar y que bien pudieron documentar en el libro, y que ojalá, digamos, quienes puedan acceder a los textos pudieran profundizar un poquito más sobre la idea de los niveles y sobre la idea de los tiempos y los ritmos en la reconciliación. Gracias, Camilo. Padre Leonel, ¿quiere seguir? Sí, yo quiero agregar algo, y es, sí, a mí me parece que hay muchos niveles de reconciliación y sin duda, pues esos tres son básicamente los principales. Pero yo quisiera insistir sobre algo que en estos ya más de 20 años llevamos nosotros trabajando en procesos de perdón y reconciliación. Y es que el cambio digamos, de un país depende mucho, o es más bien, es el efecto acumulativo de muchos individuos que optan por un camino diferente al que tenían, un camino diferente y mejor. Es decir, yo diría que la reconciliación en Colombia tiene que ser un ejercicio muy personal primero, y segundo, poco a poco, interpersonal, y así creciendo. Y este es un cambio cultural que me parece importante. El problema de Colombia es básicamente un problema de cultura. Y como les decía, desafortunadamente hemos pospuesto continuamente el tema de los odios heredados, decía antes, y la necesidad de enfrentar culturalmente este tema. El que la hace, la paga, ¿sí? Ustedes han hecho muy bien en el libro de buscar de romper también paradigmas, ¿sí? Y a mí me parece que ese tema del que la hace, la paga, me parece fundamental. Y pienso que en este cambio cultural hay dos temas que, por lo menos desde nuestra experiencia, desde mi experiencia, es importante. Es por un lado el tema de la memoria. Y es el ejercicio que yo debo hacer para yo transformar la memoria ingrata que tengo de un evento traumático que me pasó. Algo me rompió por dentro y yo quisiera decirles que ustedes mismos lo experimentaron en el texto, en las experiencias que hicieron, y es que una de las primeras reconciliaciones, o casi uno de los primeros ejercicios, digamos, de sanación, es que uno mismo posee las capacidades para generar la reconciliación. Una de las cosas que a mí me han impresionado y me alegra mucho que la base de esta experiencia fue sobre todo Antioquia, y es que en la zona del oriente antioqueño existe un grupo de mujeres que se llaman Amor. Amor significa Asociación de Mujeres del Oriente, ¿sí? Y estas mujeres representan sobre todo
a a queridos desaparecidos que todavía no han podido encontrar. Y lo más impresionante de ellas es que ellas encontraron en medio de tanto dolor, como que el instinto les sacó esa energía para encontrar que lo primero que tenían que hacer ellas era sanarse ellas mismas, que ellas no podían seguir adelante con tanta rabia, con tanto dolor, que tenían que limpiar toda esa infección, digamos, que cada vez más las iba matando, ¿sí? Y, y han hecho y siguen haciendo, aunque sus hijos o sus seres queridos han desaparecido, siguen haciendo un proceso de aprovechar los recursos interiores que tenemos todos los seres humanos. Por eso yo quisiera decir que pues el libro lo menciona, yo encontré 5 veces la palabra perdón en el libro tan bonito de ustedes, ¿sí? Y a mí me parece que ese tema hay que aprovecharlo un poco más. No, desafortunadamente, a mí, yo cargo un poco el estigma de que soy sacerdote y de pronto dicen, pues tú hablas de eso porque eso es cristianismo. Pero mira, quiero contarles a ustedes que el tema del don y del perdón es uno de los temas más presentes en todas las culturas primigenias, ¿sí? Y el don es lo que genera vínculo en todas las sociedades. Y lo que genera vínculo es lo que genera precisamente comunidad. Hay un famoso libro de Marcel Mauss que se llama precisamente El Don. Y nosotros en todos estos ejercicios y todos los autores de todas estas décadas han venido concluyendo que la perfección del don es el perdón. Y no le metamos más, no le metamos ni religión ni nada. Y lo que quiero decir con esto es entonces que uno de los ejercicios primeros que hay que hacer para superar uno de esos problemas grandes que tiene la reconciliación es superar la memoria, y la memoria se supera sobre todo cuando uno logra, digamos, limpiar esa memoria, transformarla, hacerse el regalo, si quieren ustedes, de la reconciliación consigo mismo. Segundo, yo pues en el transcurso de todos estos años, trabajando con muchos grupos en muchos países, y con autores, y el tema de la reconciliación tiene que ver mucho, sobre todo, con el cómo se recupera la confianza con uno mismo y con los demás. Entonces yo diría que el trabajar el tema de la memoria, un tema muy complejo, pero posible, ¿sí? Y trabajar el tema de la confianza, posiblemente son esos dos tareas enormes, complejas, que tenemos todavía por hacer en Colombia. Muchas gracias, Padre Leonel, muy claro, muy importante todo lo que han comentado. Sergio, ¿tú quieres decir algo? ¿Tú quisieras decir algo sobre esta pregunta? Sí. A ver, yo quisiera decir que el camino para la reconciliación, sí, son estas 3 fases. Estas 3 fases no se pueden dejar atrás, o yo diría no se pueden comenzar de arriba hacia abajo. Deben de comenzar desde el primer paso, porque yo creo que cuando yo llegué a participar, yo llegué con una mirada muy distinta, porque a mí siempre que me invitaban a un taller de estos, algo así, eran simplemente como para conocer mi historia, qué me había pasado, cómo me había pasado y eso. Yo estaba cansado de eso. Y hasta con Renata tuve ese pequeño choque y me di la oportunidad y ella me decía, esto es distinto. Me hizo ver tantas cosas que creía que yo había superado de este duelo, que a partir de este proceso, de estas etapas de reconciliarme conmigo, me empecé a dar cuenta, pero es que a mí me falta sanar esto, que estoy roto en esto. Después me falta interrelacionarme con otras personas. A pesar de que yo me gozaba, pues decir, yo me gozaba mi situación, yo me reía de la una cosa y de la otra, pero todavía tenía ese dolor interno, que no sé si era temor de sacarlo o qué.
y reconciliarme con otras personas, hasta con la misma sociedad, porque a pesar de que en ningún momento uno maldice por lo que le sucedió ni nada de eso, pero a veces uno sentía como ese rencorcito con la misma sociedad, pero ¿por qué a mí? No lo expulsaba así de bruscamente, pero sí lo guardaba uno. Yo creo que este es el mejor camino. Yo creo que este proyecto muestra en realidad que es reconciliarse. No es por debatir ni nada de eso, sino que a veces nos vamos al extremo de que reconciliarse es satisfacer deseos materiales que hemos tenido. Y no es eso. Sí, ¿qué ganamos con tener algo, buscando una reconciliación en algo, en un objeto? Pero si seguimos con eso interno, todavía ahí que nos está golpeando, que nos está mostrando ese dolor. Sé que hay cosas para satisfacer socialmente, que hay necesidades sociales que pueden ayudar a mejorar todo en la sociedad, pero se sigue lo mismo. Nosotros los seres humanos son personas insatisfechas y siempre vamos a querer mucho más y siempre queremos tener algo más. Pero con este camino que se ha tomado y con lo que yo viví, porque lo digo desde mi propia experiencia, y lo que viví con mis compañeros en el taller, que ellos llegaban con ese pensamiento de que, ¿por qué no me dan esto? ¿Por qué no me dieron lo otro? Y eso. Pero al transcurso del paso del tiempo, ellos vieron que no era simplemente ese demen, sino que yo también tenía que sanar algo antes de llegar a que de pronto me dieran algo. Entonces, eso sería como mi aporte. Yo digo que el camino de las 3 etapas de la reconciliación, para mi concepto, sería el camino ideal para empezar por cada uno a cambiar la sociedad. Por ahí dicen también, es que una golondrina no hace llover, pero si esa golondrina empieza a llamar a las otras, ¿será que no hace llover? Así sería, si nosotros como participantes y ustedes como la fundación siguen replicando esto a demasiadas personas, téngalo por seguro, que esa goterita o esa golondrina va a traer muchas más y va a hacer cambiar esto. Ese es mi aporte. Sergio, gracias. Muchas gracias por ser tan generoso en todo lo que nos compartes. A mí, pues me genera como tanta curiosidad y pues yo sí soy como una como fiel creadora también de la importancia del trabajo íntimo, individual y de ese compromiso, ¿no? Y justo ahora oyendo a Angélica, yo decía, me dan ejemplos y me encantaría conocer un poco más de ejemplos de reconciliación que no parten y que no, en donde no está ese eje y ese centro de la parte más individual, del compromiso, de la conciencia, de la autoconciencia sobre ese actuar, ¿no? Porque al final, pues, si son acciones, pues las acciones no están siempre y no parten siempre desde el campo individual. Entonces, pues desde esa reflexión, desde esa posibilidad de dónde estoy, cómo, ¿sí? Esa conciencia de cómo es que estoy haciendo lo que hago. Pero bueno, no quiero como quedarme en esa conversación, aunque me parece que dentro de la reconciliación es absolutamente central. Nos queda poco tiempo, entonces vamos a hacer una sola pregunta más y para que así de manera usted pues pueden escoger, mejor dicho. Nos gustaría pues por un lado oír, escuchar si tienen si quieren compartirnos algún hallazgo o algo en particular que quieran destacar del libro
y que le recomendarían a las personas pues, que nos están escuchando. Esa es una opción y pues para Camilo y Sergio en particular, si nos comparten algo pues breve sobre la experiencia que ustedes tuvieron en los talleres y en especial sobre ese proceso y esa posibilidad de reconstruir una pieza por medio de la metáfora que para nosotros es tan importante del kintsugi. Tanto Camilo como Sergio han estado en nuestros talleres, entonces por eso como quería darles la posibilidad si responden pues por ahí. Quisiera yo empezar. Dale. Yo quisiera decir que yo que participé en el taller, hay cosas que me marcaron en mi vida, que me ayudaron a cambiar, a mirar las cosas distinto, como conocer que había que fortalecer las raíces internas de cada uno, propias, las raíces propias para poder salir, para poder darle más fortaleza a ese tallo y poder crecer. Después de ese momento vino otro que me marcó la vida, que fue el moldear la arcilla. Y ahí me nacían a mí muchas ideas de ver cómo yo puedo moldear mi vida y mirar cómo traer esto a que el alfarero cómo puede hacer sus diseños, porque yo no puedo moldear mi vida y hacer mi diseño de mi vida, de alguna forma. Esas cosas a mí me marcaron, me dejaron pensando mucho en mi vida y cómo podría yo expresar eso que viví a mi propia familia para que vieran esas situaciones. Pasando por otra cosa que así breve me marcó, fue cuando estábamos haciendo la muestra museográfica. Ver la aceptación y ver cómo las personas se nos acercaban y nos decían, dejarte un abrazo. Eso es algo que a uno como que, uff, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si nosotros estamos mostrando algo y la gente se está tocando, están viendo que podemos cambiar. O se acostaban en la colchoneta y se colocaban a reflexionar mientras uno les hablaba y la gente lloraba. Uy, no, eso era como que, uy. Entonces uno les preguntaba, ¿qué le pasó? ¿Por qué esas emociones? Y es que yo tengo un rencor, yo tengo un dolor, yo tengo una fractura, pero no es por la guerra, es porque yo estoy fracturado con mi propia familia y ustedes me están mostrando que yo debo reconstruirme, yo debo sanar esa herida. Entonces ya les contaba, ellos les decían, cuéntame sobre el taller, entonces ya uno les iba contando sobre el taller y les decía, es que nosotros, esas heridas que usted está viendo, que usted está sintiendo, pueden ser internas como pueden ser superficiales como las que muchos tenemos, pero que nosotros las sentimos y la sentimos interiormente de una forma y superficialmente de otra forma las tocamos, ya no nos duelen, las miramos como algo como normal, como algo que nos permite fuerzas para seguir, nos da ánimos para seguir. Entonces, uno como que era esa satisfacción de lo que hizo, de lo que uno sanó y de lo que está mostrando, que a uno como que no quisiera como dejar de estar, no quisiera como de venirse de la muestra, no quisiera cerrar la muestra. En una ocasión, recuerdo muy bien que era en la Biblioteca Pública Piloto, la gente no se quería ir y ya nos estaban echando. Es que no, es que queremos aquí que ustedes nos sigan contando y no es difícil. Faltó fue tiempo, porque esto, si se muestra mucha más personalidad, le, le, le muestro que cambia muchas perspectivas que tienen demasiadas personas. Entonces, eso es mi granito de arena sobre todo lo que viví, sobre lo que aprendí y lo que he puesto en práctica en mi vida.
Ay, Sergio, cómo no sacar la lágrima, Dios mío. Ay, bueno, Camilo, te vi como con cara de querer. Yo les Sí. cuento, aprovecho para unirme a las palabras de Sergio. Yo tuve, o estoy teniendo todavía la fortuna de hacer parte de los talleres que se han servido de la metáfora del kintsugi. Y tuve dos experiencias distintas, algo le mencionaba en estos días a María Elisa en una conversación por chat. Y fue que mi primera experiencia de acercamiento a la metodología fue en un ejercicio colectivo que propusimos aquí en Antioquia y orientado por ustedes desde la fundación, con un grupo de empresarios. Y pudimos, digamos, hacer una conversación supremamente poderosa en torno a los niveles de la reconciliación e incluso tener algunas de las piezas expuestas en la muestra museográfica al final. Y eso ya fue una experiencia por sí sola muy, muy, muy potente. Pero en las últimas semanas tuve la oportunidad también orientado por ustedes desde la fundación de hacer el ejercicio de kintsugi individual. Y particularmente por unas condiciones propias, personales, para mí fue un ejercicio supremamente potente cuando pensé que iba a ser más poderoso el ejercicio colectivo. De hecho, yo por aquí tengo mi pieza, que fue la que hicimos en los talleres en las últimas semanas. Y yo valoro mucho varias ideas que ustedes recogen en el libro en torno a la utilización de la metáfora del kintsugi, de reconocer la belleza en lo imperfecto, de reconocer la importancia y los efectos que tiene el paso del tiempo, identificar las rupturas, embellecer de nuevo la pieza, pero al final yo creo que, como decía Sergio, esto es un ejercicio que cada persona se ha permitido ir viviéndolo de una forma particular, ¿sí? Y para responder a la segunda pregunta que nos estabas proponiendo de cuál es un hallazgo importante que hemos encontrado en el libro, yo creo que la idea final de ustedes de, con esta muestra museográfica, pasar de exposiciones a experiencias museográficas, es un asunto que yo realmente pude vivir cuando estuve visitando la muestra. Mi guía museográfica fue Gloria, que la vimos al principio en uno de los videos, y yo recuerdo que cuando llegué a la muestra, ella me leyó el primer texto que está en la muestra y que también aparece en el libro, y me insistió mucho en una idea, que es con lo que termino ya para que puedan intervenir Angélica y el padre. Y me leyó 2 veces esta frase y me decía: no intente llegar a ningún lugar diferente a usted mismo. Y yo creo que ese fue el inicio de una experiencia supremamente poderosa y ojalá, si tienen la oportunidad, puedan visitar la muestra, que la tenemos justamente aquí en Medellín, y si no, hacer el recorrido virtual, porque yo creo que es una experiencia muy poderosa. Muchas gracias, Camilo. Angélica o el padre, ¿quién quiere seguir? Digamos que una cosa que a mí me parece fundamental, Micho, una de las cosas que me pasa a mí trabajando en este mundo de la construcción de paz y de la reconciliación es que a veces siento que nos hablamos entre convertidos, es decir, quienes hablamos de estos temas somos personas que pensamos importantes. Y eso pasa también muchas veces con los ejercicios a los que asisten personas que ya de por sí creen que deberían participar ahí, están, digamos, con una actitud positiva y una disposición a acercarse a otra persona. Es decir, si no llegarían al taller. Las personas indiferentes o las personas que siguen sintiendo rabia, es mucho más difícil incluirla en estos ejercicios, y creo que uno de los hallazgos o una de las recomendaciones más claras del trabajo de ustedes es que precisamente muestra formas de lograr eso, o sea, formas para salir de lo que yo llamo el círculo de los convertidos, para realmente tocar aquellos sectores de la sociedad donde es mucho más difícil de trabajar, que son esos, o sea, son sectores, digamos, que miran estos temas con indiferencia o que están lejos de, digamos, aceptar la necesidad de someterse a un proceso, de reconocer sus rabias, de acercarse a otra persona, de convivir de otra manera. Y eso me parece que es un mensaje clave. Tratar de realmente ampliar este círculo, ampliar la cobertura de nuestros esfuerzos para acercar
lo que yo considero que es la mayoría de la sociedad colombiana, a la cual el conflicto ya no le duele como le dolió a finales de los 90 y que no tiene en general esa disposición tan clara de trabajarle duro a la reconciliación. Y con eso, digamos, también concluyo, yo creo que la reconciliación es muy difícil. Eh, es factible y ustedes obviamente lo están viendo, digamos, en el trabajo que adelantan, pero es un trabajo gigantesco con muchísimas dificultades, no tiene secuencias limpias, va para adelante y va muchas veces para atrás. Muchos rencores persisten en el tiempo, muchas rabias se quedan ahí. Entonces, unir y diversificar formas para facilitar los encuentros y para, insisto, llegar a los grupos menos probables es fundamental. Y eso lo valoro y lo resalto de este libro. Muchas gracias. Qué bueno, yo quisiera resaltar un hallazgo muy bonito en el libro, y es que por todas partes yo encontraba como que unas ganas de visibilizar los logros tan bonitos que habían obtenido y como que de contárselo al mundo por todas partes, y eso pues, no sé, el mero hecho del esfuerzo tan bonito que han hecho para sacar un texto tan, yo digo que es un libro para guardar, ¿no? Casi para mantener ahí en la mesita de la sala para que lo vea todo el mundo, ¿sí? Y de verdad, en ese sentido me parece muy importante. Yo pensaba también que un poquito en la línea que nos habla Angélica, para que no sigamos hablándonos entre los convertidos, qué bonito que pudiéramos unir esfuerzos, algunas o las instituciones que estamos trabajando por esta línea de reconciliación y casi un poco más como lo han hecho ustedes, esta reconciliación primero interpersonal, casi semicolectiva, y ver que de pronto está con la misma ayuda, Angélica, del Instituto o del Centro de Estudios para la Paz, cómo nos podemos ayudar y cómo nos podemos mutuamente, ¿no? Un poquito la ciencia y la experiencia, ¿sí? Puede ser que nosotros tengamos experiencia, pero nos falta más ciencia, o viceversa, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que pudiéramos comenzar a unirnos y a superar un poquito nuestros celos y compartir cantidad de otras metodologías que otros no las tienen, o que ustedes se las pueden dar o no se las pueden dar, o viceversa. Entonces, la palabra que yo quisiera decir es gratitud, gracias, de verdad que ustedes le están dando un aporte muy grande a la paz de Colombia, y mi invitación final es a rejuntémonos más porque nos falta mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias. ¿No? Bueno, queremos leer algunos de los comentarios que nos han dejado los asistentes o los participantes a este conversatorio. Voy a leer algunos de los comentarios. Una persona dice, Paola Molina, la reconciliación nos debe atravesar a todos porque el trauma colectivo también nos atraviesa a todos de alguna manera. Jacqueline Moya dice, el perdón es un acto individual que tiene puentes para lo comunitario. Lina Pinto dice, súper valioso el comentario de Sergio y su llamado de atención sobre los límites de las iniciativas de memoria que se reducen a la recolección de narrativas sobre lo sucedido. Marisabel Palacios dice, mi nombre es Marisabel, hago parte del Coro por la Reconciliación. Para nosotros ha sido muy interesante la oportunidad que nos dio la Filarmónica de Medellín, donde nos unimos los dos sectores. Encontramos cosas muy importantes para nuestra propia reconciliación. Andrea Rodríguez dice, felicitaciones, prolongar por un trabajo serio, cuidadoso y capaz de acoger todas las historias, larga vida y que sigan pioneras y pioneros. Y Camilo Rodríguez, gracias por dejarnos escuchar voces como la de Sergio, que el ejemplo nos ayude a sanar. Bueno, muchas gracias a todas las personas por acompañarnos esta tarde, por sus comentarios, sus preguntas, su participación. Agradecemos a cada uno y cada una de ustedes por su presencia y reiteramos la invitación a conocer el libro Arte para Reconstruir, una exploración sobre las múltiples reconciliaciones posibles. En el inicio de nuestra página web voy a compartir pantalla para mostrarles cómo ingresar.
Aquí pueden ver, simplemente ingresan en el inicio de la página web y un poco más abajo se van a encontrar con esta imagen de la portada del libro y al darle clic pueden descargar libremente el libro. Listo. Entonces, pues, les invitamos a leerlo, a darnos sus opiniones y compartirlo. Pues, finalmente, este libro es de todas y todos ustedes. Y también, si tienen comentarios y preguntas sobre el libro, reflexiones, pueden compartirlo a través de las redes sociales con el hashtag de Arte para Reconstruir. Y bueno, no siendo más, una feliz noche para todas y para todos. Y muchas gracias. Adiós, gracias, muchas Gracias. gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.